Como lo dijimos, vamos a tomar ya la parte de sustituir los valores en el intervalo de confianza, y para ello pues lo primero que vamos a hacer en este caso es calcular lo que no tenemos. Ya tenemos los valores de los y sub i que aparecen al inicio en la expresión del intervalo, pero no tenemos el valor de t de student del caso que tenemos que vamos a tomar n igual a 10 menos 2, que sería 10 menos 2, 8, y 95% de confianza. Al cruzar esos dos valores en la tabla nos da 1.8595. Esta tabla va a aparecer en el aula virtual y de ahí la pueden descargar para que ustedes puedan hacer estos cálculos de t, para encontrar los valores de t cuando tengan datos diferentes. Entonces el valor de t alfa n-2 sería, o se podría escribir como t 0.95, 10 menos 2, que sería t 0.95,8, que es igual a 1.8595. El valor lo retomamos a la hora de sustituir en la expresión del intervalo de confianza. Retomo de nuevo la tabla completa tal como la tenemos para que no nos perdamos, y ya tenemos el intervalo de confianza relleno con los datos. Ya no son expresiones generales sino datos específicos, pero así como explicamos de dónde se obtiene cada término general, también lo vamos a hacer en este momento para cada valor específico. Como vamos a rellenar la primera fila, el intervalo de confianza, todo esto que ven aquí es para el intervalo de confianza de la primera fila. Entonces, comenzamos con el y sub 1 estimado, que es 9.74 en los dos lados. Lo que encuentre en un lado, en el otro lado también aparece. La única diferencia que va a haber son los signos. Pero miren ese 9.74 de dónde se obtiene, de la columna y estimado, porque así está la fórmula. Ustedes pueden verificar las láminas anteriores en el video pasado y van a ver que es el y estimado el que aparece aquí. Luego, el t de student que ya habíamos calculado de 1.8595 solo se sustituye acá. El signo menos que aparece es expresión de la fórmula. Nosotros lo tomamos positivo, siempre va a ser positivo el valor t, pero al sustituir en la expresión, a la izquierda tiene menos y a la derecha tiene más. Eso que no se nos olvide. El valor de S sub e, que es el error estándar de estimación, lo habíamos calculado en clases previas y nos dio que es de 0.8465. Ese se sustituye aquí y luego vamos por este valor 9. En el radical, el 1/10 que aparece ahí, pues es 1 sobre n. Ya sabemos que son 10 datos, entonces no hay de dónde perderse, por qué aparece 1 sobre 10. Creería yo que no hay ningún problema. El que sí vamos a explicar es el 9 que se acaba de marcar. Ese 9 es la diferencia de los x sub i menos x barra, que en este caso x sub i es x1, la primera fila, elevado al cuadrado. Entonces 15 menos 18 menos 3 decíamos al cuadrado es 9. Ese 9 que ya sabemos que está en la primera fila de la columna última que tenemos rellena de datos. Luego el 3370 sale de acá, la sumatoria de los x cuadrado. El menos que sigue es menos de fórmula. El 180 está entre paréntesis y elevado al cuadrado, pero ese 180 sale de la primera columna y ese valor que está en amarillo, 180, que es la sumatoria de las x. Esa sumatoria se debe de elevar al cuadrado
y después se divide entre 10. Ese 10 sigue siendo el n que ya conocemos. Ok, así como está la expresión, todos esos detalles que ustedes ven que se han marcado, de dónde se sale cada expresión, lo mismo se llena en el lado derecho, con la excepción del signo que la t al lado izquierdo tiene negativo y al lado derecho tiene positivo, y eso sería. Una vez hagamos la operación o los cálculos aritméticos, vamos a llegar que el lado izquierdo da 9.0925 y el lado derecho da 10.38. ¿Cuántos dígitos utilizar? Eso ya es gusto personal de cada uno. Pueden utilizar 2 o 4 dígitos como recomendable. Aunque aquí en el Excel, si esta tabla que ustedes ven, yo la he trabajado en Excel y en Excel nos da muchos dígitos. Nos pueden dar todos los que el mismo Excel puede generar, pero también ahí podemos aproximar o truncar a 2 o a 4 dígitos. Eso, como les digo, ya es cuestión de gusto personal. Esos valores que acabamos de ver abajo, que están abajo en el cálculo 9.0925 y 10.38, son los que se colocan allá en la primera fila del intervalo de confianza al 95% para la media condicionada. Este, si se fijan, ahí está, es el límite inferior. Y este 10.38 es el límite superior de la primera fila. Así como hemos calculado la primera fila, la segunda fila, lo único que necesitamos es cambiar estos valores. 9.74 para la primera fila, para la segunda fila va a ser 11.58. Y este otro 9 que nos aparecía ya no va a ser 9, sino que va a ser 1, que son los valores que están en la siguiente fila. Para que observemos eso, pongo los dos cálculos juntos y ahí podemos contrastar. Todo, exactamente todo se mantiene igual, excepto esos valores que están coloreados en rojo y en celeste. Por ejemplo, 11.58 aparece aquí y aparece acá, en el lado izquierdo y en el lado derecho. Pero ¿de dónde sale? Sale de acá. Perdón, ahí bueno, ya está marcado previamente ahí arriba, 11.58 en el Y estimado. Ahora, ese 1 que se acaba de marcar ahí, en la última columna de los datos de la tabla, aparece acá en este radical y aparece acá también, ahí se acaban de marcar en celeste. Entonces, esos son los que han variado. Para la siguiente fila, al siguiente intervalo de confianza, el 11.58 ya no va a ser 11.58, sino que 7.9, que es el valor que está abajo. Y en vez de 1 en el radical va a ser 25. Y de esa manera, operando aritméticamente, pues vamos a obtener los intervalos de confianza para toda la columna. Límite inferior e límite superior. En la tabla ustedes pueden observar que ya se calculó toda la columna. En el Excel, como les digo, puede dar muchos dígitos y ahí es cuestión de nosotros cuando los querramos truncar a 4 o a 2 dígitos. En la última columna aparece ya límite inferior y superior para un valor específico de y sub x. Aparece 8.0379 y más decimales, más dígitos, y 11.44, etcétera, para el límite superior, que es eso que acabo de marcar. Esos datos que se marcaron en rojo surgen a partir de esta expresión que estamos viendo acá. Pero es hora de poner esta expresión. Observemos en la tabla
la columna que está con etiqueta color verde, nos están diciendo que vamos a calcular intervalos para 95% de confianza para los valores y sub x. Y en la expresión de la fórmula, al centro, pues aparece eso, y sub x. Ya vimos qué elementos contiene, entonces no me detengo mucho ahí. Solo aclarar como antes, el límite inferior es todo el lado izquierdo, superior va a ser todo el lado derecho, lo que se obtenga. Haciendo exactamente el mismo procedimiento que antes, llenamos las columnas del intervalo de confianza al 95% y vemos que ya la tabla está totalmente completa. En negro aparece en la fila, la última fila, porque no necesitamos en ningún momento la suma, como podrán observar. Una vez que hemos encontrado estos valores de intervalos, nos corresponde interpretarlos. Lo vamos a interpretar de la siguiente manera. Así como interprete cada valor de cada tipo de intervalo, así se va a interpretar para el resto en la columna que estemos. Ok, si tomamos cuando x es igual a 13, allá está marcado en amarillo la primera columna, el valor 13. Siguiendo ese valor 13 en la fila de la tabla hasta llegar al intervalo al 95% para la media condicionada, también tengo marcado en amarillo los valores del intervalo de confianza en su límite inferior y en su límite superior. Quiere decir de que la media condicionada, cuando x vale 13, entonces el intervalo vale o anda oscilando entre 7.05 aproximadamente y 8.75. Este 13 de acá, con ese 13 interpretamos este valor para el intervalo. Para ese 13 también pude haber interpretado los intervalos de confianza al 95% para y sub x, pero he decidido para eso agarrar el valor donde x es igual a 14. Da igual. En el caso de que agarramos el intervalo de confianza al 95% para la media condicionada, se interpreta tal como está en el texto que aparece abajo de la tabla. Dice que se puede estar 95% seguro que el valor de la media condicionada estará entre los valores 7.0489 y 8.7510 cuando x vale 13. O diciéndolo al revés, cuando x vale 13, se puede estar 95% seguro que el valor de la media condicionada estará entre 7.05 y 8.75 en su intervalo de confianza. Entonces, por otro lado, cuando x vale 14, estamos interpretando los valores de 95% de confianza para un valor o una observación de y. Y tenemos que los valores de y del intervalo de confianza de y estarán entre 7.07 y 10.56. ¿Cómo se interpreta o se lee? Se puede estar 95% seguro que un valor particular de y estará oscilando entre 7.07 y 10.56 cuando x vale 14. De esa manera que se ha interpretado cada medida para cada valor de x, así se interpretan para el resto de la columna respectivamente. Entonces van a haber tantas interpretaciones como filas hay.
pero basta con interpretar una de cada una y ya se sabe que el resto se interpreta exactamente igual. No es que nos vamos a poner a llenar un documento para dar una interpretación de cada fila, de cada valor. No, solo se interpreta a modo de hacer ver que ya se ha comprendido para un solo valor. El valor que decidamos interpretar es opcional a criterio de cada quien, a menos de que se especifique qué valor deben de interpretar. De lo contrario, puede ser a gusto personal la selección de cualquiera de ellos. Yo en este caso interpreté el valor cuando x vale 13 para la media condicionada y cuando x vale 14 para la observación de y. Visualmente, esto es lo que representa la media condicionada, los intervalos de confianza para la media condicionada. La franja azul y la franja verde son las bandas de confianza, se llaman bandas de confianza, pero en sí son los intervalos de confianza que acabamos de calcular, solo que ya están dibujados con los datos. La línea roja la línea roja es la recta de ajuste, o sea, el modelo que encontramos, el modelo de ajuste que encontramos. Si nosotros pasamos una línea vertical en cualquier punto de la línea roja, vamos a atravesar a la vez un punto en la línea azul y un punto en la línea verde. Esos puntos que toquen en la línea azul sería el límite superior del intervalo de confianza. Y el punto que toque en la banda verde sería el límite inferior para el intervalo de confianza en el valor de x donde hemos trazado la línea vertical. Es decir, fíjense bien, si yo trazo una línea vertical donde x vale 30, observen el gráfico. Eje x es el eje horizontal. Si donde x vale 30 yo trazo una línea imaginaria vertical en 30, esa línea vertical en 30 va a cortar la banda de confianza, va a pasar por un punto en la banda verde y ese va a ser el límite inferior, y en la banda azul cuando corte va a ser el límite superior. Y lo que me está diciendo estas bandas son que la media condicionada va a estar en entre medio de esos dos valores, entre medio del valor verde y del azul. Y de hecho la media condicionada está representada por esa recta roja también, como ya lo habíamos visto antes. Entonces, en cualquier valor de x yo puedo encontrar un intervalo de confianza, y ese intervalo de confianza son bandas de ajuste, bandas que pasan alrededor de la recta el modelo de regresión, que es la recta de ajuste, y así para cada valor que yo tome para x voy a encontrar un intervalo. Las bandas del intervalo de confianza para la media condicionada van a estar cerquita de la recta que es color rojo, que es el modelo de ajuste. Sin embargo, las bandas de ajuste para el intervalo de confianza de un valor específico de y van a estar más separadas que estas otras, como lo muestra en el siguiente gráfico. Aclaro que este gráfico que estamos viendo acá es un ejemplo aparte
hipotético solo para explicar lo de las bandas de ajuste, los intervalos de confianza, cómo se dibujan, cómo se trazan. Sin embargo, no es esta nube de puntos que están los signos más, son los puntos, no son los puntos que nosotros tenemos del ejemplo, pero se puede explicar de manera similar. En esta otra gráfica tenemos tres cosas, bueno, cuatro. Los puntos rosa, que son las observaciones para valor de X y para Y, que en este caso serían edad y presión sistólica. Cada puntito representa la edad y la presión sistólica para una persona o un individuo. Y ese es un elemento que contiene el gráfico, los puntos, la nube de puntos. La otra otro aspecto o elemento que aparece en el gráfico es la línea recta de ajuste, que es la recta que está más en medio de todas las que estamos viendo en pantalla. Ese es el modelo. Las dos rectas o las dos bandas que pasan cerca de esa recta del centro representan la banda de confianza o los intervalos de confianza al 95% o al porcentaje que nos hayamos estipulado para el nivel de confianza de alfa. Y las dos bandas que están más externas son las bandas de confianza para una observación de Y. Si se fijan, estas últimas tienen más amplitud y abarcan casi todos los puntos. De hecho, ahí podemos ver que solo un puntito abajo, un punto rosa, queda fuera. Luego todos los demás están casi todos dentro de las bandas de ajuste. Sin embargo, las bandas al 95%, al ser más exigente, abarcan menos valores entre ellas. Si se fijan, los puntos rosa entre las dos bandas del centro tienen menos, porque la exigencia al 95%, como es mayor, entonces van a hacer que menos datos cumplan esa exigencia, y la confianza, pues por eso se dice 95% de confianza. ¿Qué tanta confianza tenemos de que caigan en esos intervalos? Bien, hasta aquí hemos hecho un cálculo o aplicar la técnica de regresión lineal, pero eso que hemos visto no es todo. Todavía faltan muchas cosas que no se han logrado ver. Esperemos que logremos abarcar un poco más en las próximas clases, pero en el siguiente video lo que vamos a hacer es poner en práctica el, el análisis de regresión, pero haciendo los cálculos, haciendo puros cálculos en Excel. Y para ello tenemos un archivo que ustedes van a lograr encontrar en esas clases, abajo de este video, donde van a encontrar un archivo de Excel que tiene tres pestañas. Una donde está el ejemplo del archivo de Excel. No es el mismo ejemplo que hemos trabajado en clase. Es un ejemplo de cómo utilizar la tabla, cómo utilizar el archivo de Excel aplicando fórmulas de Excel y calculando todo lo que hemos hecho en las clases de la unidad 4 hasta este punto, pero que surge básicamente de manera inmediata con las fórmulas que se van incorporando. La otra pestaña que tiene el archivo se llama ejercicios guía. En esa pestaña están los datos de todos los ejercicios de la guía que también van a encontrar en esta semana. Si ustedes descargan
el archivo de la guía de ejercicios van a tener los problemas o ejercicios con su descripción o contexto y una tabla de datos, pero esa tabla de datos del archivo de Word, de la guía de ejercicios, aquí en esta pestaña de Excel van a aparecer solo las tablas, haciendo referencia a cuál ejercicio se refieren. Porque ustedes van a utilizar esos ejercicios, esas tablas, para aplicar lo que el ejemplo, en la pestaña de ejemplo, nos va a indicar. La última pestaña dice ejercicio 4.1. Significa que hemos tomado los ejercicios de la guía 4.1 y esos datos los he sustituido en una tabla vacía para que vean cómo lo van a hacer ustedes con el resto de ejercicios de la tabla. Esto puede hacer que sea un poco confuso de comprenderlo así como lo estoy diciendo, pero a medida que ustedes descarguen el archivo y vean el siguiente video donde voy a hacer paso a paso de cómo vamos a utilizar Excel para hacer todos estos cálculos sin necesidad de utilizar calculadora manual, entonces van a comprender qué es lo que acabo de decir. Esa es la lógica de lo que vamos a trabajar posteriormente. De momento, si ustedes ven, cuando cada uno podría tener un ejercicio similar, pero con esta parte que dice intervalos al 90% diferente. Porque en vez de 90%, uno puede ser 90, 91, 92, 93, 95, 99, etc. Entonces, esa parte que está ahí, deben de fijarse bien para saber qué alfa van a utilizar para ambos tipos de intervalos, para el 90%, para la media condicionada, perdón, y para los valores de una observación específica. Bien, con esa aclaración y eso que vamos a hacer posteriormente, voy a hacer un resumen de todo lo que hemos visto hasta este punto. Hemos visto el modelo de regresión lineal que utilizamos y estimado igual a más bx como modelo, donde para calcular a y b utilizamos las expresiones que ahí aparecen, pero siempre calculamos primero b, porque a depende de b, entonces necesitamos b para poder calcular a. Una vez que tengamos el modelo, podemos encontrar el coeficiente de correlación. Ya sabemos, ahí está lo que hace, pero ya sabemos que el coeficiente de correlación tiene su papel importante a la hora de hacer análisis de regresión. Entonces, ustedes tienen que saber interpretar esa medida. Luego hemos calculado el coeficiente de determinación, el error estándar de estimación y los intervalos de confianza para la media condicionada y para la observación y sub x.